Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Este día martes, un día muy especial. Un día en que el Señor nos da la oportunidad nuevamente de abrir nuestros ojos y permitirnos ver a cada uno de los miembros de nuestra familia, ir a nuestros trabajos, compartir con los compañeros de trabajo también. En fin, es un milagro el que podamos seguir con vida, y es el que Dios nos ha dado. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, el capítulo 13, versículos del 18 al 21. Escuchémoslo con atención y cuando puedan, léanlos en sus Biblias también. Es importante que continuemos aprendiendo de la palabra del Señor, y de eso nos habla el evangelio de este día. Jesús continuó diciendo: ¿a qué puede comparar el reino de Dios? ¿Con qué ejemplo podría ilustrarlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el jardín. Creció y se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se refugiaron en sus ramas. Y dijo otra parábola: ¿con qué ejemplo podría ilustrar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que toma una mujer y la metió entre medio de la harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el evangelio pues un poco corto en su texto, pero siempre con un gran mensaje. En esta ocasión, Jesús nos habla por medio de esas dos parábolas. El grano de mostaza, que lo hemos escuchado en otro evangelio, en Mateo 13:31, si mal no me equivoco, está la parábola del grano de mostaza. Igual la levadura, esa levadura que con un poquito, al ponérsela a la harina, hace que la harina crezca y se haga grande el pan. Por eso es que vemos que el pan francés se infla y crece, porque lleva este ingrediente que es la levadura. Pero en este evangelio específicamente, Jesús nos está diciendo que tenemos que ir avanzando, tenemos que seguir adelante, poco a poco. En muchas ocasiones les he dicho yo de que el proceso de ser católico, y un buen católico verdaderamente al 100% como nos quiere Dios, no es fácil, es poco a poco. Siempre les he dicho que lamento mucho a aquellos que hacen los retiros y después de eso no vuelven a llegar. Pues tal vez creyeron de que con hacer el retiro su vida iba a cambiar. Ya el siguiente día o el lunes que iniciaban las actividades laborales, sus vidas iban a mejorar. No, queridos hermanos y hermanas, este es un proceso. Por eso nos pone como ejemplo estas dos parábolas. El grano de mostaza, una semilla pequeñita, pero que cuando crece se hace grande y los pajaritos llegan ahí a hacer sus nidos. De igual manera nos habla de la situación de la harina junto con la levadura. Con un poquito de levadura el pan crece. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, el caminar, el seguir al Señor es un proceso que poco a poco irás conociendo, pero lo conocerás más a través de la palabra del Señor, a través de aquel momento en la Eucaristía, en la misa, como le dicen uno, ¿verdad? Ahí, cuando escuchas las lecturas, cuando escuchas la primera, el Salmo, y los fines de semana que hay segunda lectura, y por último escuchas el Evangelio, ahí irás aprendiendo, querido hermano y hermana. Pero tienes que seguir alimentándote de la palabra del Señor para que sigas comprendiéndola, para que nadie te quiera engañar y hablarte cosas que tal vez lo que quieren hacer es confundirte y decirte: ya fuiste al retiro, ya no vayas, hombre, mira, nada ha cambiado en tu vida, sigues igual, sigues en el alcoholismo, sigues en las infidelidades,
sigue siendo el mismo prepotente de choto, vas a la iglesia, te dicen algunas veces. La misma familia te habla de esa forma cuando tu comportamiento no ha cambiado. Pero es que ellos tampoco entienden que ellos son una parte importante en este proceso de cambiar la personalidad de las personas, el cambiar el carácter de un hermano o de una hermana, el hacer que la unión familiar se haga más fuerte y más grande. Es trabajo de toda la familia. La fe es muy importante, queridos hermanos, porque la fe nos ayuda a sentirnos amados y queridos. Cuando tenemos fe, tenemos también aquello que dicen, que aún sin conocerlo, tengo fe. Imagínense aquellos que lo conocieron, como los apóstoles, cómo no iba a ser la fe de ellos de grande, que anduvieron con él, viendo los milagros que hacía, que al paralítico lo hacía caminar, al sordo escuchar, al mudo hablar y expulsaba demonios. Y nosotros, que no lo hemos visto, pero creemos en su palabra, la que está escrita aquí en la Biblia, somos dichosos también, porque lo creemos aún sin haber visto. Queridos hermanos y hermanas, les recuerdo que tenemos que orar diariamente, siempre pidiéndole a nuestro Dios por nuestra familia, por nosotros mismos. Pidámosle al Señor entonces por los enfermos que están en las Bartolinas, en las cárceles de todo el mundo, y en los hospitales y en las casas, como siempre, especialmente para aquellos hermanos y hermanas que están luchando contra enfermedades y están haciendo sus tratamientos médicos. Que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos. Por los privados de libertad, que sufren mucho, por aquellos que no tienen trabajo, para que el Señor les provea, pidámosle al Señor también. Por nuestra fraternidad del Oratorio de San José, nuestro obispo Fabio Colindres, los cardenales, obispos, sacerdotes y diáconos de todo el mundo, pidámosle al Señor para que los proteja y los aleje de toda tentación y de todo peligro, al igual que nuestro querido Papa Francisco, para que el Señor le dé mucha salud, para que continúe con nosotros y que cada uno de ellos sean mejores pastores para sus ovejas. Pidámosle también por el alma de aquellos que ya fallecieron, algún familiar, algún amigo, para que Dios les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Pidámosle al Señor a través de nuestras oraciones. No se olviden de rezar el Santo Rosario diariamente, es importante. Eso nos los va a fortalecer, queridos hermanos y hermanas, y poco a poco irán también aprendiendo a cómo rezarlo. Yo antes no sabía nada de eso, hoy lo sé y me ha gustado mucho. Por eso he decidido seguir a Dios. No ha sido fácil, pero aquí estamos, día tras día, luchando contra las tentaciones del mundo, contra aquello que nos quiere hacer caer, pero aquí seguimos adelante, aprendiendo de la palabra del Señor, tratando de cumplir sus mandamientos y sus mandatos. Recuerden, poco a poco el reino de Dios va a crecer en tu vida, pero tienes que poner de tu parte también. Seguimos invitando a muchos hombres para el retiro de Emaús, que será este 8, 9 y 10 de noviembre. Todavía hay algunos hermanos que andan solicitudes. Yo ando algunas todavía. Les invito a que no le teman a ir a un retiro. Créanme que les va a ayudar mucho y se van a encontrar con cosas maravillosas en ese retiro. Pero el lunes que regresan a su trabajo, ahí empieza la verdadera batalla del bien contra el mal. Si hay quienes te invitan a beber y te incitan a seguir en ese vicio, corta esas relaciones. No te digo que te hagas enemigos de ellos, pero deja de asistir a esas reuniones donde lo único que vas a encontrar son problemas de salud, de familia y problemas personales. ¿Cuántos no han tenido accidentes por el alcoholismo? Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente martes, paz y bien.